Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que está compuesto por una fuente de voltaje de 24 volts y tres resistencias de 12 kilo ohms, 21 kilo ohms y de una resistencia R que tenemos que encontrar su valor. Para empezar, vamos a nombrar los nodos que tenemos marcados aquí. Vamos a nombrar a el nodo A, B y C. Y notemos que esta corriente de 1 miliampere va a pasar por esta fuente de voltaje de 24 volts y luego por esta resistencia de 12 kilo ohms, pasando del nodo A al nodo B. Dicho de otra forma, bueno, esto implica que utilizando la ley de Ohm podemos encontrar cuál es el voltaje entre A y B, o el voltaje de esta resistencia de 12 kilo ohms, al conocer la resistencia y la corriente que pasa a través de esa resistencia. Entonces, antes de hacer eso, vamos a nombrar a los elementos para pues que sea más fácil plantear las ecuaciones que los involucren. A este vamos a llamarle corriente I, a este vamos a llamarle voltaje B, a este vamos a llamarle resistencia 1 y resistencia 2. Entonces, utilizando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje de A a B es igual a la corriente I por la resistencia 1, lo cual es 1 miliampere por 12 kilo ohms. El mili y el kilo por supuesto que se van a eliminar. Esto nos da 12 volts. Entonces tenemos que la diferencia potencial entre el nodo A y el nodo B son 12 volts. Ahora bien, si aplicamos la ley de Kirchhoff sobre esa trayectoria, vamos a aplicarla en sentido horario. Pues ya tenemos el valor, obviamente, porque se nos da de esta fuente de voltaje y acabamos de conseguir el valor de esta diferencia potencial entre A y B. El único voltaje que nos faltaría sería el de esta resistencia R2, pero utilizando pues la ley de Kirchhoff de voltaje podemos despejar cuál es el valor de la diferencia potencial entre B y C, y por lo tanto podemos obtener cuál es la resistencia que pasa, cuál es la corriente, perdón, que pasa entre B y C, dado que conocemos el valor de la resistencia. Entonces vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que la suma de los voltajes de esa trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. En este caso, bueno, primero analicemos cómo van las corrientes aquí. Esta corriente I pues va a seguir por acá y aquí va a pasar disminuyendo el potencial en esta resistencia R1. Una vez llega al nodo B se va a dividir en dos. Una que va a pasar por aquí, que vamos a llamar IB, y otra que va a pasar por acá abajo, que vamos a llamar IA. Esta corriente IA va a pasar por aquí de B a C. Cuando pasa por esta resistencia pues obviamente disminuye el potencial. Muy bien, entonces ahora sí podemos pues ya aplicar la ley de Kirchhoff para el voltaje. Entonces estamos aquí con esta fuente de voltaje yendo del negativo al positivo, estamos aumentando el potencial. Esto es, le vamos a asignar el signo negativo al voltaje proporcionado por esta fuente. Luego estamos yendo del positivo al negativo en la resistencia, estamos disminuyendo el potencial. A esto le corresponde el signo positivo, que es el voltaje de A a B. Y por último, respecto de la resistencia R2, igualmente estamos yendo de más a menos, estamos otra vez reduciendo el potencial. Entonces también le corresponde pues un signo positivo, vamos a llamar el voltaje de B a C. Esto por supuesto es igual a 0 según dice la ley de Kirchhoff de voltaje, y conociendo estos dos voltajes podemos despejar el voltaje entre B y C, que es el que nos falta. De esta manera el voltaje entre B y C es igual al voltaje B de 24 volts menos el voltaje entre A y B, lo cual son 24 volts menos 12 volts, lo que son 12 volts. Notemos que este voltaje entre B y C es el mismo, o sea, para esta resistencia R2 es el mismo para esta resistencia R, dado que R2 y R están en paralelo. Esto es, comparten los mismos nodos B y C. Entonces, pues dado que la diferencia potencial entre estos dos nodos, que son los mismos tanto para esta R2 como para esta R, pues ambas comparten el mismo voltaje.
con lo cual de esta resistencia R conocemos el voltaje, ¿no? La caída de tensión que hay cuando la corriente pasa a través de esta resistencia, pero nos falta por conocer la corriente para aplicar la ley de Ohm y conocer cuál es el valor de esta resistencia R. Con lo cual, al conocer cuál es el voltaje de 12 volts entre B y C, podemos aplicar la ley de Ohm para conocer cuál es la corriente IA que baja por esa resistencia. De esa forma tenemos que entonces BC, el voltaje de entre B y C, es igual a la corriente IA por la resistencia 2. De esta forma podemos despejar la corriente IA dividiendo ambos lados de la ecuación R2. De esta forma, IA es igual al voltaje entre B y C sobre resistencia 2. Entonces, el voltaje entre B y C habíamos dicho que es de 12 volts. Y la resistencia R2 es de 21 kilo ohms. Lo cual, pues este kilo pues va a pasar como mili, ¿no? Como 10 a la menos 3, como un sufijo. Y tenemos 2 entre 21, lo cual se puede reducir a 4 séptimos de miliamper, si no me equivoco. Voy a comprobar con una calculadora un momento. Aquí está. Entonces tenemos pues 12 entre 21, lo cual se reduce a efectivamente 4 séptimos. Entonces sí, el valor de la corriente IA es igual a 4 séptimos de miliamper. De esta forma podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo B con el objetivo de despejar el valor de la corriente IB que pasa a través de esta resistencia R, y con lo cual ya tendríamos el valor pues de la corriente que pasa por esa resistencia y del voltaje o la caída de tensión en esa resistencia. Por lo tanto, pues podemos obtener fácilmente, utilizando la misma ley de Ohm, el valor de R. Con lo cual vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente en B. Esto nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran y salen en ese nodo debe ser igual a 0. En este caso hay una corriente que entra que es I, una corriente que sale que es IA y otra que sale que es la propia IB. Esto es igual a 0, por supuesto. Conociendo el valor de estas dos corrientes, vamos a despejar el valor de esta, que es la que nos interesa obtener, que es IB. De esta manera, IB es igual a la resta de estas dos, a la diferencia, que es de la corriente I mayúscula, que es de 1 miliamper, menos la corriente IA, que hemos obtenido 4 séptimos de miliamper. Haciendo esta diferencia, 1 miliamper es lo mismo que 7 sobre 7 miliamperes, menos 4 séptimos de miliamper. Pues esta resta, pues es obvio ver que es el resultado de 3 séptimos de miliamper. Entonces ahora sí, obtuvimos el valor de la corriente que pasa a través de esta resistencia R, así mismo como el voltaje. De esta manera, pues aplicando la ley de Ohm, de la cual dice que aplicada pues a la resistencia, el voltaje entre B y C es igual a la corriente que pasa IB por esa resistencia R. De esta forma, dividiendo la corriente IB a ambos lados de la ecuación, despejamos el valor de R. R es igual al voltaje entre B y C dividido corriente B, lo cual es 12 volts entre 3 séptimos de miliamper. Este mili pues va a pasar como kilo. Luego pues esta fracción la podemos reducir como multiplicar por 7. 12 entre 3 es 4. Y esto pues son kilovolt entre amperes son ohms. Entonces 7 por 4, esos son 28 kilo ohms. Entonces la resistencia R vale 28 kilo ohms. Vamos a volver a dibujar el circuito para condensar toda la información que hemos obtenido a lo largo de este procedimiento, de este problema, para concluir entonces el análisis del presente circuito. Aquí tenemos a la fuente de voltaje, la resistencia R1,
la resistencia R2 y por último la resistencia R. Entonces esta fuente de voltaje es de 24 volts. Por aquí viene una corriente de 1 miliampere, la cual también pasa por acá, 1 miliampere. Esta resistencia es de 12 kilovolt, de 12 kilo ohms, perdón. Y pues el positivo está de este lado, por acá el negativo, y por acá pasan 12 volts, que es el resultado que obtuvimos aquí, 12 volts. Bien, luego por aquí va a bajar la corriente IA, que obtuvimos su valor, que es 4 séptimos ampere, miliampere. Esta resistencia es de 21 kilo ohm. Y hay una diferencia de potencial, pues vamos a ponerla aquí ya que pues, están en paralelo, ¿no? Entonces por el espacio vamos a asignárselas nomás a la corriente R, pero están en paralelo, entonces les corresponden a ambas. Luego pues también por acá hay una corriente, la que es IB 3 séptimos ampere, miliampere, perdón, nuevamente. Y esta resistencia R es de 28 kilo ohms. Muy bien. Ahora sí, pues vamos a poner que va de acá a acá, reduciendo el potencial. Y ahí es el voltaje entre B a C, lo cual es este, de 12 volts. Bien, entonces con esto concluimos el análisis de este circuito.